Bueno, llega la sección ¿Pa' qué me invitan?, con Ina Afinogenova al mando, que le va a poner visión internacional, mirando muchas veces hacia América Latina, en este caso hablar de derechos humanos, de migraciones, de fronteras. Adelante, compañera. ¿Qué tal? Bueno, básicamente lo de disponer de un tercer país que te resuelva los asuntos o evite asaltos violentos de migrantes de manera más o menos exitosa no es algo propio de España ni de Europa. La situación en las fronteras entre México y Guatemala y entre México y Estados Unidos, con las caravanas migrantes que se dirigen a Estados Unidos, principalmente de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador, es insostenible desde hace años ya. Se trata de una tragedia humanitaria que sucede todos los días y de la que, sin titulares sensacionalistas o imágenes escalofriantes, entre comillas, no es que nos vayamos a enterar. ¿Qué pasa ahí? Pues centenares de personas emprenden un camino hacia Estados Unidos, huyendo principalmente de la pobreza y de la delincuencia, y encuentran zanjas en cada paso que hacen, tanto naturales como creadas especialmente para detenerles. Esas zanjas forman parte de la política de contención que Estados Unidos casi que obligó a imponer a México en la época de Trump y sigue aplicando ya con Biden. La caravana de migrantes va por Guatemala caminando, cruza Suchiate, que separa Guatemala de México, y llega a la ciudad mexicana de Tapachula, que ya es oficialmente conocida como ciudad prisión. Bueno, finalmente, de hecho, no ha sido necesario invertir en la construcción del muro entre la frontera de México y Estados Unidos que quería Donald Trump, porque Tapachula, un municipio de 300.000 habitantes, es en la práctica ese muro con el que soñaba Trump, ¿verdad? Efectivamente, la frontera sur y norte de México desde hace años está militarizada. Hay 4 bloqueos a lo largo de toda la zona, más de 28,000 elementos de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migraciones conforman un anillo de seguridad en el que encierran virtualmente a los migrantes recién llegados. Y todo con el fin de no dejarles seguir. Entonces, miles de personas o bien quedan a la espera del asilo en México o son directamente deportadas. La contención es institucional y se enmarca dentro del Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, aplicado por el gobierno de AMLO desde junio de 2019. Bueno, inicialmente, al menos sobre el papel, Ina, la idea del plan era ofrecer a esas personas empleo y posibilidades que no tenían en sus países, ¿verdad? Sí, pero en la realidad parece haberse convertido en una estrategia militarizada de contención. Organizaciones civiles denuncian que ni el Instituto Nacional de Migración ni la Guardia Civil son cuerpos militarizados, con lo cual no pueden detener a estas personas ni devolverlas. Pero se enteran a través de testigos de que en la práctica se comportan como militares y aplican estrategias como expulsión express hacia Guatemala. Y no hay ni siquiera cifras oficiales de esas expulsiones. La semana pasada, desde la Defensa Nacional de México, informaron que desde que se puso ese plan en marcha, se logró detener a más de 500,000 de personas que buscaban llegar a Estados Unidos. Y eso en 3 años. Bueno, aquí habría que mencionar que la política migratoria de México no siempre ha sido así. En el año 2018, por ejemplo, y de esto solamente hace 4 años, México estaba entregando permisos de residencia a migrantes de manera inmediata. Cuéntanos qué pasó, Ina, para que obligaran a México a dejar de hacer esto. Pues que enfadaron a Donald Trump por ser demasiado hospitalarios. Trump consideró intolerable la cantidad de migrantes irregulares que entraban desde México y amenazó a López Obrador con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no resolvía el asunto. Y aparentemente, tras haber hecho cálculos de lo que habría supuesto esa medida para la economía de México, pues decidieron que mejor hacerle caso a Trump y hacer ese trabajo por él, algo que en su momento fue muy criticado. Bueno, y después llegaría la pandemia y el denominado Título 42. Explícanos qué es esto del Título 42. Pues sí, hablando de zanjas, los que logren entrar en Estados Unidos se encuentran con otro obstáculo. El Título 42 es una medida sanitaria aprobada por Trump que originó inesperadamente la mayor campaña de deportación masiva en décadas. Básicamente, bajo pretextos de seguridad sanitaria, se permitió la deportación express de migrantes indocumentados sin posibilidad de solicitar asilo. Casi 2 millones de personas fueron expulsadas de Estados Unidos bajo el Título 42, llevados hacia México por aire y por tierra, donde al llegar, básicamente lo que hacían es montarles en autobuses que les llevaban hasta la frontera con Guatemala. Es decir, que la única estrategia que parece que hay es básicamente desplazar el problema hacia el sur. Pues sí, si se tratara del segundo mandato de Trump todavía, todos recordamos sus políticas de tolerancia cero, a niños enjaulados, etcétera. Pero es que Biden tenía otras propuestas y no pasó nada.
Al asumir, Biden canceló el programa adoptado por Trump que suponía la devolución a México a los migrantes indocumentados, pero poco después lo restableció por una orden judicial. Desde que bajaron los contagios y las muertes por el COVID, todo el mundo esperó que levantara ese título 42, pero un tribunal decidió mantenerlo en vigor. O sea que el famoso lema de la era Trump, mejor no vengan, sigue siendo todavía hoy el lema de la administración estadounidense. No sé si se atajan las causas, no se están atajando las causas fundamentales, sino que por el contrario se hace todo lo posible para complicarle el camino a gente que solamente está huyendo de la pobreza. Crear las condiciones para que se queden atascados donde sea, siempre y cuando no sea en los Estados Unidos. En Guatemala, en un río, en México, esperando asilo, detenidos entre controles policiales o rodeados de rompecabezas burocráticos, pero siempre lejos de Estados Unidos. Sí, y lo de atajar las causas de fondo fue una de las principales promesas de campaña de Biden. Presentó todo un plan de ayudas por $4,000 millones para apoyar a países centroamericanos y de esa manera disminuir el flujo migratorio. Y resulta que en todo este tiempo, desde que aprobaron ese plan, los países centroamericanos no han visto nada de esos $4,000 millones. Y eso según la reciente denuncia de López Obrador, que calificó de inexplicable el hecho de que hayan encontrado $30,000 millones para la guerra en Ucrania de forma urgente y esos $4,000 millones para sus vecinos pues los sigan buscando. Es decir, hay dinero para financiar la guerra de Ucrania, porque eso sí que debe salir rentable, pero no hay dinero para ayudar a la gente. Muy bien. No hay dinero, pero lo que parece claro también es que Estados Unidos lleva años dejando la solución de ese problema en manos de México. Durante el mandato de Trump directamente bajo amenazas económicas, pero el país México no puede asumir semejante flujo migratorio ni por su cuenta ni con la ayuda de Guatemala, que también ya tiene controles policiales para detener la caravana, y el dinero para apoyarlos no llega. ¿Y ha habido, Ina, alguna otra propuesta, alguna otra idea para afrontar el problema migratorio en Estados Unidos? Pues fíjate que hace unas semanas, en vísperas de la tristemente famosa 9ª edición de la Cumbre de las Américas, que excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua y a la que fue invitada a España, el portal estadounidense Axios publicó que Joe Biden buscaba un acuerdo histórico con Pedro Sánchez para reubicar a España a algunos migrantes latinoamericanos que llegan a Estados Unidos. Citaban como fuente documentos internos a los que habían accedido y siempre, según ellos, todo era porque España en realidad tenía problemas de falta de personal y de esa manera, con ayuda de Estados Unidos, pues podía resolverlos. ¡Cuánta generosidad! Sí, de momento no ha habido confirmación por parte de ninguno de los dos gobiernos de esta información, pero la fuente de la filtración es bastante seria, así que podría darse la situación en la que España se convierta para Estados Unidos en lo que hoy es Marruecos para España, y así se cierra el círculo. Muchas gracias por la información, Ina. Gracias a ustedes.